Bueno, este es el primero, el de estructura atómica. Sí. Básicamente arranca como hablando un poquito, bueno, cuál es el concepto del átomo, ¿sí? Y cómo se fue creando a medida que pasó el tiempo ese concepto y con distintas características. Sí. Lo primero que ella te pone es, en el archivo, es cuál era la primera concepción de átomo. Si vos te pones a pensar, la palabra es una palabra que proviene del griego y significa indivisible. Sí. Eso significaba que era, hablando como mal y pronto, una partícula, una pelotita, muy, muy pequeña, por supuesto, pero que no se podía partir. Sí. E incluso, lo que iban a decir al principio, es que esos átomos o esas partículas iban a tener características similares según donde se encuentren. Por ejemplo, las partículas del agua eran átomos del agua y todas coincidían en esas características. En ese caso, era un avance, porque si nosotros hoy ya nos ponemos como a pensar en lo que ya sabemos, tiene mucho que ver. Vos frename cualquier cosa, ¿eh? Sí. Bueno, eso es lo que se va como a resumir en lo que va a ser el modelo corpuscular o teoría corpuscular. De hecho, hay una pregunta más adelante en el archivo este que te dice, ¿por qué se dice que la materia es discontinua? Bueno, lo que va a decir es que es discontinua, vos pensás que viene partícula, espacio vacío, partícula, espacio vacío, ¿sí? Por eso es que se lo va a llamar discontinua, porque va a haber partículas, pero dentro de la materia van a existir espacios vacíos. Claro. Sí, yo había puesto porque tuve que responder algunas preguntas, y había puesto que era, o sea, quería decir que estaba formada por esas partículas que separan por el espacio vacío. Exactamente. O sea, están separadas por un vacío. Y ahí, probablemente, no sé si te lo pregunto, porque acá como que lo nombra, pero poco, el hecho de los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. En el sólido vos lo que podés decir es que ese espacio vacío entre las partículas es menor, en el líquido un poco más, y en los gases es muy grande. Por eso es que los gases, por ejemplo, se pueden comprimir y los sólidos no. Que es lo que representa, por ejemplo, este dibujito de acá. Bueno, respecto al tamaño, ahí la profesora te pone como un gráfico, una escala. La escala que se va a usar para medir a los átomos es el nanómetro, que es el valor o el tamaño que se dice que pueden tener los átomos es 0,1. ¿Sí? Esto yo no sé si como que ahondó mucho en el tema del tamaño, pero lo que podés pensar es hacerle como una comparación. Por ejemplo, la centésima de micrómetro, que ella te lo pone acá, es el ADN, ¿sí? Ese tamaño es el ADN. Entonces vos lo que podés hacer, como para tratar de acordarte, es decir, que a ese ADN lo tenés que, al tamaño del ADN lo podés dividir por 10. Una vez que yo lo divido por 10, ahí puedo aproximar el tamaño de un átomo, como para tratar de relacionarlo con otro dato que yo tenga de algo por ahí conocido, como puede ser el ADN. Si voy muy rápido, de nuevo, me frenás, ¿eh? No, sí. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos antes, que significa que la materia sea discontinua. Te dice, las ideas de Demócrito fueron combatidas por, bueno, Aristóteles, cómo está constituida la materia, eso probablemente ya lo pudiste responder. Sí. Es lo que estábamos hablando, Demócrito empieza a nombrar a lo que se va a llamar átomos. Bueno,
Esto que nombra acá lo de Boyle es lo que hablábamos de los 3 estados de la materia. Y el alquimismo. Si ella te pregunta, por ejemplo, ¿qué diferencia podés mencionar en lo que antes se llamaba alquimia y lo que hoy nosotros llamamos química, por ejemplo? La alquimia fue como un primer paso hacia la química, pero no se lo consideraba como una ciencia, porque era más una cosa de prueba y error. Pero fue como el paso previo a lo que hoy conocemos como una ciencia, que es la química. Sí. Bien, una vez que se empieza a pensar qué es lo que puede ser el átomo, cómo puede estar constituido, qué forma puede tener, empiezan a generarse modelos. Esos modelos van a ser ideas y representaciones que se van a ir generando a medida que pasa el tiempo y que se van a ir modificando porque se van a ir como contrastando. ¿Qué significa? Al primer modelo va a venir alguien y le va a decir, mirá, este modelo no alcanza, hay algo nuevo para aportar. Sí. El primer modelo atómico que se va a considerar, por lo menos el que ella te pone acá, es el de Dalton. ¿Sí? Dalton es el que dice que los átomos van a ser esferas concretas y que van a tener características según el elemento que componga. Y de ahí viene este dibujo de acá. Por ejemplo, los átomos de hidrógeno van a tener ciertas características, los de oxígeno otras y los de bromo otras. Pero siguen manteniendo Dalton ese carácter de indivisible del átomo. En ningún momento va a decir que estos átomos van a tener algo adentro. ¿Sí? Okay. Bueno, ¿quién va a venir a superar el modelo de Dalton? En el medio hubo otros, pero digamos, como los más importantes van a ser Dalton, Thomson. Este modelo de Thomson, que es este que aparece acá, el dibujito que aparece acá, es el famoso modelo de pasas, o budín de pasas. Sí. El típico que se le llama budín de pasas. ¿Por qué? Porque el tipo decía que nosotros íbamos a tener, para el átomo, una masa positiva, que estaba concentrada en una esfera, era una esfera rígida, de masa positiva, y que alrededor de esa masa positiva iba a haber como incrustadas pasas. Esas pasas es lo que él va a reconocer con carga negativa. Porque él decía que tenía que tener algún tipo de carga los átomos. Entonces dice, ¿qué pasa? Para que esto sea neutro, tienen que existir dos cargas. Vos sabés que la carga positiva y la carga negativa se neutralizan. ¿Sí? Entonces es él el que le empieza como a poner la característica de cargas. Sí. Vamos a, si querés lo anotamos acá en el pizarrón. Vale. Lo que fuimos diciendo. Bueno, entonces, lo primero que hablamos era materia, ¿sí? El concepto de materia podemos decir que es todo lo que nos rodea. Que tiene un carácter discontinuo. Que sea discontinuo significa que está compuesta por partículas pero que a su vez están separadas por un pasillo. Exactamente. Es por eso que se le llama materia con carácter discontinuo o la materia discontinua. ¿Sí? Sí.
Ahí ella te menciona esto de la ley de Boyle, que es lo que te decía yo sobre los estados de la materia. Está relacionado con la materia discontinua. Te va a decir que según el estado en el que se encuentre la materia, esos vacíos, esos espacios vacíos van a ser más grandes o más chicos. Bien. Por ejemplo, el sólido, casi sin espacios vacíos. Todos tienen espacios vacíos, ¿sí? Pero, digamos, el sólido es el que menos tiene. Los líquidos con espacios vacíos. Y bueno, los gases, el estado gaseoso tienen gran espacio vacío entre las partículas. Bien. Ahora, a partir de esto, de ver que existían partículas, de considerar el concepto de átomo como algo indivisible, ¿sí? Va a aparecer Dalton, ¿sí? Dijimos que va a ser el primer modelo atómico que nosotras vamos a ver. Sí. Y lo que Dalton va a decir es que van a existir como unas pequeñas esferas que van a ser características de cada elemento, ¿sí? Pero de nuevo siguen siendo indivisibles. Eso es lo fundamental de Dalton. El segundo modelo es el que estábamos viendo recién, que es, claro, el de Thomson. El modelo de Thomson te va a decir, bueno, algo está pasando, todo bien con esas esferas, características de cada elemento, pero tiene que existir alguna característica respecto a su carga eléctrica. ¿Por qué? Viste que ahí lo menciona Aristóteles. Antes. Aristóteles, una de las primeras experiencias que hace para creer que la materia estaba compuesta de partículas, es lo que nosotras conocemos como fricción. Viste que si vos la típica, que si vos te pasás un globo por el pelo, te queda el pelo parado. Sí. Bueno, él empieza a partir de esos ejemplos, que de hecho él lo hace con una varilla que se llama de ámbar, que es una resina de un árbol y demás, que es lo mismo que hacemos con la regla y levantamos papelitos. Empieza a decir, algo hay que se genera una atracción entre un cuerpo y otro, entre el pelo y el globo, entre la regla y el papel. Entonces, Thomson retoma esa idea y añade el concepto de carga positiva y negativa. Entonces dijimos que este es el que va a crear el budín de pasas, donde el átomo es una masa positiva completamente, con partículas de carga negativa incrustadas. ¿Bien? Sí. Volvamos entonces a la punta. Bueno, a diferencia de lo que ya veníamos viendo, Thomson, cuando plantea esta idea de que existían algún tipo de cargas distintas, empieza ya a pensar que el átomo sí se podía dividir. Sí. Entonces, ahí empieza a decir que el átomo podía ser divisible y esas cargas que él dice que son negativas,
la llama electrones. Esa es como la primera apreciación de la existencia del electrón. Eso vamos a anotarlo antes de que me olvide. ¿Dónde está? Bien. Bueno, entonces, esa carga negativa la llama electrón, da la pauta de que este modelo de átomo ahora sí es divisible, y además va a agregar otra cosa. Va a decir, ¿qué va a pasar si yo tengo cargas positivas en la masa y cargas negativas en estos electrones? ¿Cómo se van a compensar? Entonces va a decir que la relación entre cargas era nula, que significa que existía la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Ahí está. Bien. Bueno, para nosotras, el siguiente modelo que va a aparecer, sí. Salimos de Thomson y aparece el de Rutherford. Sí. El modelo de Rutherford empieza como a trabajarse a partir de la radiación. Yo no sé si ella te preguntó a partir digamos, de qué sucesos se empiezan como a idear estos nuevos modelos, pero a partir del estudio de la radiación, Rutherford empieza a pensar qué pasa con las partículas que rebotan. ¿Sí? Por ejemplo, en una placa metálica. Él estaba haciendo experiencias de ese tipo. Entonces, él va a decir, bueno, si hay partículas que se escapan, cuando yo bombardeo con átomos una placa metálica y eso me devuelve algo de rebote, es porque ese átomo se está desarmando, ¿no? Como para decir, ya no puede ser ese budín compacto de pasas, sino que hay algo que está dando vueltas, que está por fuera de esa masa compacta. Y ahí es donde aparece el concepto o el modelo planetario. ¿Sí? El modelo planetario es este, que tenés acá al costado, en donde él va a decir, bueno, en realidad lo que va a pasar es que esa masa positiva, sí, todo bien, va a estar en el centro, pero esos electrones que antes para nosotras, según Dalton, estaban incrustadas, perdón, según Thomson estaban incrustadas, ahora están dando vueltas alrededor. Y es por eso que se pueden escapar. Okay. El modelo de Rutherford, como para identificarlo, vos pensalo con el sistema solar. Sí. Es eso, el sistema planetario. ¿Quién va a ser el Sol en el modelo de él? El núcleo. ¿Sí? De hecho, hasta ese momento, él solamente dice que en el núcleo hay carga positiva, no habla de otro tipo de cargas, sino que el núcleo con cargas positivas, electrones girando por afuera con cargas negativas. Vuelve a hablar del espacio vacío, ¿sí? Del espacio vacío, porque estos electrones se van a ir ordenando, generando distintos espacios entre ellos, y ese va a ser un espacio vacío. A los electrones les sigue dando la carga negativa, y como dijimos, al núcleo solo carga positiva. Bueno, acá un poco te habla de esto, de cómo fue que lo descubrió, que estaba trabajando con la radiación. Sí. Bueno, y el modelo de Rutherford queda ahí. ¿Sí? Sí, después empieza a leer. Es como el primero
el modelo de Rutherford, el primero que va a empezar a pensar a los electrones por fuera de un núcleo. ¿Sí? Eso es como importante marcarlo porque vos pensás que nosotros veníamos con Dalton y Thomson, esferas, y estaba todo en el mismo lugar. Claro. Exactamente. Y ahora Rutherford, por más que no sea lo definitivo, ¿qué dice? Los electrones tienen que estar por afuera, no pueden estar incrustados ahí fijos. Claro, sí, entonces los empieza a ubicar en estas órbitas. Okay. Bueno, vamos a ver un poco el de Bohr y después anotamos como hicimos con el otro. Dale. Bohr va a trabajar sobre lo que propone Rutherford. De hecho, va a respetar este sistema de órbitas, pero va a agregar algo más. Va a agregar y va a decir que estos electrones se pueden empezar a pasar de una órbita a otra, ¿sí? Siempre y cuando yo les agregue energía. A ver, ¿por qué cuando Rutherford bombardeaba la placa con estos rayos, algunos electrones se disparaban y otros no? ¿Qué pasaba? Dependía de la energía con la que se estaba trabajando. Entonces va a decir que va a existir una energía, ¿sí?, en el átomo, y que esa energía se va a generar cuando los electrones se pasen de una órbita a otra. Si la energía está estable, los electrones van a girar cada uno en su órbita, no se van a mover de ahí. Sí. De hecho, por ejemplo, acá, que tiene estas actividades, tal vez lo usa como para preguntarte, te dice, los electrones se mueven en un determinado, ahí yo supongo que dice nivel, no se lee muy bien, pero debe decir nivel. Sí, nivel. Bien, un nivel determinado de energía, y la verdad es que sí. Él va a asignar para cada electrón un nivel. O sea, estas órbitas que antes teníamos, ahora además van a ser niveles de energía. ¿Sí? Entonces, los electrones, si no están recibiendo energía, si no se están moviendo, están estables y están en su propio nivel. Después, fíjate que la segunda afirmación te dice los electrones se ubican en el núcleo. No. Están por fuera. Y después dice los electrones están fijos en un nivel de energía determinado. No están fijos. Porque si esos electrones se los llama excitados cuando reciben energía, esos electrones se excitan, empiezan a moverse de una órbita a otra. ¿Bien? Sí. Bueno, a ver, ¿qué más dice acá? Bueno, lo mismo, las bases experimentales. Bueno, y los niveles de energía. Sí. Cuando Bohr va a determinar los niveles de energía, esto que él va a decir que las órbitas además van a estar caracterizadas por un nivel de energía, lo que él va a decir es que esas órbitas no van a poder alojar una cantidad de electrones X, cualquiera, sino que va a tener un límite de cantidad de electrones que van a alojar. Por ejemplo, él va a decir que vamos a tener 7 niveles de energía. ¿Y qué va a pasar? Si vos no te acordás y ese día, suponete, te pregunta cuántos niveles de energía hay y vos estás con la tabla periódica encima, acordate que la cantidad de niveles de energía es la cantidad de periodos. Ok. Como para, no sé, tipo un machete tener ahí. Sí. Porque de hecho se ordenan en periodos por esto. Por eso. Exactamente. Entonces, dijimos que va a haber una cierta cantidad de niveles de energía. En el primer nivel se van a aceptar solamente, o como máximo, 2 electrones. Sí. En el segundo, él va a determinar que se van a aceptar 8 electrones. En el tercero 18, en el cuarto 32, y ahí va a ir subiendo. ¿Bien? Sí. Hay un ejercicio
que te hace, que te pone por acá, el 5, que lo vamos a resolver porque probablemente también te agarre, como por ejemplo, te pida que según la tabla periódica elijas un elemento y que ubiques los electrones en esos niveles. Sí. Bueno, vamos a anotar lo que fuimos diciendo sobre estos dos. Vale. Bueno, el primero que vimos es Rutherford. Sí. Rutherford lo que va a hacer es, incluye el modelo planetario por primera vez, donde el núcleo es el centro y tiene carga positiva. Hasta ahí no aparece el neutrón. El neutrón todavía no va a aparecer. O sea, vos sabés que existen los neutrones, pero hasta acá nadie lo había descubierto. Nadie sabe. Exactamente, sí. Nadie lo conoce. Okay. Con ese centro de carga positiva, que es el núcleo, incluye lo que nosotras llamamos las órbitas, donde giraban los electrones. Ahora, estos electrones no están fijos y el átomo vuelve a ser divisible. O sea, es como una contradicción. Nosotros lo seguimos llamando átomo, que significa indivisible, pero hoy sabemos que sí se puede dividir en partes. Por ejemplo, un núcleo y órbitas. Sí. Bien. ¿Qué pasa con Bohr? Bohr toma el modelo de Rutherford, pero ahora va a pensar que esas órbitas u orbitales tienen distintos niveles de energía. ¿Por qué? Porque va a decir que los electrones, cuando se muevan, cuando se pasen de una órbita a otra, van a liberar energía. Sí. Liberan energía. También va a decir que esa misma energía es la que tendrían que recibir de afuera para desplazarse. Eso es lo que se va a llamar excitar al electrón. ¿Sí? El electrón excitado es el que se puede mover. Sí. ¿Qué es lo que incluía Bohr también? O sea, respeta el sistema planetario, toma los niveles de energía. Era este concepto de niveles de energía con una cierta capacidad de electrones. ¿Sí? ¿Vamos bien? Interrumpime. Sí. No. Lo que incluye con los niveles de energía es, por ejemplo, que en el nivel 1 lo que va a pasar es que él va a tomar y va a decir, bueno, en el nivel 1 se aceptan 2 electrones. En el nivel 2, acordate que pasaba a aceptar 8 electrones. En el nivel 3, acepta 16 electrones. Y bueno, por ejemplo, en el nivel 4 ya aceptaba 32 electrones.
No pasa con el primero. Pero si vos te fijas, el 2, el 3 y el 4 ya son el doble. Sí. Del que le sigue. Digo, otra forma como por ahí de acordarse este dato de qué cantidad aceptaba cada uno. El primero siempre es 2. Y ahí ella te pone un ejemplo o ejercicio que estaba en la página 7. Sí. Y era el 5, el punto 5. Entonces te dice, existe un elemento que tiene 11 electrones y te pregunta, primero, cómo se van a distribuir según los niveles de energía y dónde va a estar ubicado el de menor energía. Algo que hay que entender es que, primero, si volvemos a mirar acá, si volvemos a mirar el nivel 1, ¿sí? El 2, el 3, el 4, ¿sí? Bueno, la energía va creciendo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que vos vas a ordenar esos 11 electrones que te propone? Bueno, en el nivel 1 yo voy a acomodar 2 electrones. Sí. En el nivel 2 puedo poner hasta 8 electrones, así que pongo los 8 electrones restantes. Pero me queda uno. Entonces, en el nivel 3 voy a poner mi último electrón. Y si te fijas, cuanto más cerca está del núcleo, ¿sí? Que eso te lo dice por acá. Acá. Dice, cuya diferencia de energía entre ellos es cada vez menor a medida que se alejan del núcleo, así como también va en aumento. Bien. Ahora, el nivel de energía, cuanto más cerca está del núcleo, es mayor. Vos guíate con este dibujito que estaba por acá. Uy, se me fue. Este. ¿Sí? La energía va aumentando. Entonces, lo que podés hacer acá, vamos a poner. Lo voy a anotar. Entonces la energía aumenta mientras esté más cerca del núcleo. Claro, la energía de los niveles, pero al revés pasa con los electrones. El nivel con mayor energía va a ser el que esté más cerca del núcleo, pero el electrón más débil va a ser el que está más lejos del núcleo. Más lejos. Entonces, es como viceversa. Por ejemplo, si nosotras acá teníamos 11 electrones, vamos a poner en el nivel 1, 2 electrones, en el nivel 2 vamos a poner 8 electrones, y en el nivel 3 vamos a poner al último electrón. Entonces, ¿cuál va a ser? El electrón que tenga menor energía va a ser el que esté en el nivel 3. Pero el nivel de mayor energía es el 1. ¿Sí? Ok. Bien. Igual, si no me equivoco, te había puesto un ejercicio solo de ese tipo, de organizar. Sí, sí. Igual la vez pasada, que más o menos me había preguntado, me preguntó, porque ella no sé si toma todo teórico como para hacer más rápido y que ninguno se lleve la materia. ¿Les toma oral? Sí, es oral.
o sea, me lo puedo hacer escrito, pero a mí mayormente, o sea, siempre me va mejor oral. Justo en esta fue la excepción, pero siempre me va bien oral. Y, ¿cómo es? Nada, o sea, a mi amiga le dijo que no se iba a tomar así todo teórico como para, no sé, para no estar dando tantas vueltas. Pero por eso, como es un documento solo y tiene esas actividades, solamente me preguntó como la opinión, o sea, como el modelo atómico que había hecho cada uno, o que había, así que yo me había hecho los cuadritos con todo. No, está perfecto. Y te pregunto, ¿solo te preguntó de los modelos atómicos o de los otros archivos también? ¿De los otros documentos así? Sí. Ah, no, esos no, porque me preguntó de este primero y porque fue así, a principio de diciembre nos dijo, hagan estos trabajos y después entréguenmelos. O sea, y era a medida que íbamos en las clases, íbamos yendo a las clases, nada, lo hacíamos ahí y se lo entregábamos, los corregía y después lo estudiábamos. Bien. Y a mí me llegó, porque no sé si hubo no feriados o algo así, que como que me interrumpieron. Sí, estuvo lo del mundial y demás. Claro, y teníamos los martes, ponele, exacto. Y medio como que no hubo muchos días, entonces, nada, por eso tuve una sola clase para que me tome oral, y era de este, claro. Y solamente me preguntó de eso, bien. O sea, no, por eso, pero yo por las dudas quiero estudiar todo, ya veo que me preguntan. Perfecto. Escúchame, no te quiero interrumpir, pero se va a cortar. ¿Nos volvemos a conectar? Dale, sí. Dale, así seguimos.